Y ahorita ya se quedó en Monterrey.
desaparecer de la televisión y lo que ello va a conllevar, ¿no? La transmisión ya no solo de los resultados, pero la información, las imágenes, y bueno, ese cuarto periodo es la transmisión de los medios digitales y de la transmisión virtual, ¿no? Entonces, esa me gustaría para esta primera introducción y ahorita podemos continuar o bien algunas preguntas. Un poco relacionado, ya hablamos un poquito como de los principios del nacimiento del deporte, como lo entendíamos, pero creo que hay algo muy fundamental y primero que tenemos que hablar de ese sitio, es una evidencia desde el punto de vista biográfico y sobre todo desde el punto de vista de cómo entender al deporte desde un aspecto desde la sociología. Entonces yo quisiera preguntarle, maestro, ¿qué puede decir acerca de, digamos, del periodismo deportivo como una fuente de información? Un poco por ahí. Bien, quisiera primero dar las gracias a quienes nos acompañan y también a los que están siguiéndonos en las redes y a los organizadores de hacer esta invitación, de estar compartiendo parte de la labor que se hace en la Hemeroteca Nacional, en concreto en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Bueno, bien, atendiendo esta parte que es importante lo que señala Otto, efectivamente, ¿no? Los medios de comunicación impresos, en este caso los primeros diarios deportivos que se van a fundar en nuestro país, obedecen precisamente esta parte. La temática que vengo a desarrollar es el título, la crónica, pero sí efectivamente el periódico va a ser una fuente documental, a donde acuden estudiosos, especialistas o usuarios comunes también en busca de datos sobre una diversidad muy amplia de tópicos, entre ellos destaca el deporte, y que va a ser un tema muy recurrente en las páginas de los periódicos La Afición, que es uno de los primeros diarios que tenemos aquí en nuestro país. Esto, así no hay ningún artículo de Esto así se titula, y Ovaciones, primera edición. ¿Por qué primera edición? Porque existía una edición vespertina. La prensa deportiva generó muchísima información sobre una serie de actividades y sobre todo las competencias, ¿no? De hazañas deportivas y dramas también. Y en sus páginas vemos cuál cantidad de información. Yo creo que estas fuentes documentales van a ser un referente obligado como memoria y testimonio de las hazañas y dramas del deporte en nuestro país. Y esto atinadamente por dramas de tinta y papel, ¿no? Porque si encontramos en el deporte no únicamente la alegría y la gloria, hay también tragedia. Y al hablar de estos periódicos, estamos remitiéndonos en la búsqueda, o al abordar el estudio de cada uno de ellos, inmediatamente nos remiten a la historia de la publicación, a los editores, a los grandes cronistas deportivos que se generan en esas páginas, antes de llegar a la radio o la televisión, grandes fotógrafos, porque aquí los periódicos, una de sus particularidades de estos diarios son las portadas, las primeras planas, son impactantes sus fotografías. Yo creo que aquí lástima que no hubo esa oportunidad, porque es lo más relevante que yo encontré en este recorrido de la prensa deportiva. La labor que hicieron grandes fotógrafos, porque tenían, aparte de manejar con habilidad su cámara, tenían esa capacidad de transmitir o expresar a través de la imagen sus pasiones, sus emociones, era una cosa maravillosa. Pero sobre todo aquí en esta parte de estos elementos que estoy describiendo, están también los protagonistas, principalmente, los que van a intervenir precisamente en las justas, ya sean olímpicas, panamericanas, mundiales, y en todas las actividades del deporte, el automovilismo, el ciclismo, el béisbol, el boxeo. Perdón. Sí, precisamente todo este trabajo que se registran en las páginas de estas fuentes son importantes porque vamos a encontrar precisamente en la parte de haciendo un seguimiento a las Olimpiadas del 32 en Los Ángeles, pues asiste una delegación de nuestro país, van 73 atletas, y nada más para que hagan cuentas, ¿no? 71 son varones y nada más 2 mujeres, en la disciplina de esgrima y lanzamiento de jabalina. Le fue muy mal y realmente el periódico que hizo la cobertura pues de esas Olimpiadas fue La Afición, porque este periódico nace en 1930,
El 25 de diciembre aparece ese periódico y va a ser uno de los primeros en su género en todo el mundo, va a ser el primer periódico deportivo. Y tenemos precisamente pues ese logro, y su fundador, al hablar precisamente de la prensa deportiva, tenemos que hablar de sus fundadores. Ahí fue precisamente Alejandro Aguilar Reyes, un gran promotor del deporte y uno de los primeros cronistas deportivos que tenía el país. Gran conocedor del béisbol, porque él era amante de ese deporte, del boxeo, de la fiesta brava, también le encantaba y conocía y sabía, ¿no? Era un gran aficionado de estos deportes. Yo creo que por eso obedece un poco el título de su publicación. Y en la mancuerna que hace con dos grandes periodistas también, Carlos Quirós, que firmaba como Mono Sabio, es uno de los pilares para este periódico, también un español, Mario Fernández, que firmaba como Don Facundo, van a ser la parte importante de ese periódico porque hacían toda la cobertura. Y pues también la gente que tenía, cuando van a hacer la cobertura ya en las Olimpiadas de Los Ángeles, pues sí se hace una crónica en una sección, la Ciudad Olímpica, y pues no nos va tan bien, ¿no? Se traen dos medallas, una de un boxeador que no daba ni un cacahuate por él, se trae la de plata, y otro de tiro al blanco, pues también se trae, fue lo único, yo creo que. Y así las publicaciones van haciendo todo un recuento de todo este recorrido. Hay noticias muy buenas, por ejemplo, en las Olimpiadas de Londres en el 48, donde el general brigadier Humberto Mariles gana medalla de oro, la primera medalla en su género en el país de oro, pues realmente en equitación, ¿no? El ejército lo manda, y gana también en equipo, se llevan la medalla de plata. Y realmente el periódico pues sí da una portada muy buena sobre este personaje. Ya hablamos aquí del 48, ya había aparecido el Esto, que se funda en el 41. Sí, hay una distancia ahí de 11 años con la afición. Y el Esto va a ser uno de los periódicos también muy importantes, que su fundador fue uno de los pues grandes periodistas, el general José García Balseca, que fue el dueño de toda esa organización editorial. Este hombre pues le dio vida a 37 soles, además era también dueño del Occidental, un periódico que competía mucho con el Informador de Guadalajara, que era un pilar de Guadalajara. Mas, sin embargo, ese periódico dio la batalla, y hay un dato muy importante ahí, porque ver también la parte de los editores es toda una historia. Ahí en ese lugar de Guadalajara, pues le da vida al Sol de Guadalajara, que no, pues no le daban así mucho tiempo, ¿no? Pues sí, ahí crea la primera academia de taller y teórico de periodismo. Y precisamente los docentes van a ser su gente que formaba parte de las filas de esos periódicos, saca una convocatoria para jóvenes y estudiantes. Y se empiezan a formar, los mandan a trabajar afuera, ¿no? Los mandan a hacer las crónicas, revisaban sus trabajos y los incorporaban a los diarios cuando ya estaban capacitados. O sea, generaba empleo también este hombre, ¿no? Y ahí prácticamente también el registro que hacen las portadas del Esto son maravillosas. Tiene mucho que ver aquí la labor, porque a través de ella se puede hacer todo un seguimiento, toda una construcción de la historia del deporte mexicano. Es impresionante, y sobre todo cuando estamos haciendo el registro también de cuestiones dramáticas, ¿no? Cuando vemos el tema del automovilismo, porque nos da para muchas líneas de investigación la prensa deportiva. En este caso, cuando se accidenta, teníamos 3 pilotos también muy buenos en el automovilismo, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana, su hermano Pedro Rodríguez, y pues tuvieron una trágica muerte precisamente por la velocidad. Se mata Ricardo Rodríguez en el autódromo que llevan su nombre en la Magdalena Michuca. Moisés Solana pues tiene una tragedia ahí en un circuito que se hizo en el Estado de México y pierde la vida, tenía 33 años y era una promesa del deporte. Y don Pedro Rodríguez, pues en una competencia en Alemania, y como bien señalaba Otto, a través de los medios y ya aparte de las páginas impresas, yo estaba viendo esa carrera, estaba muy joven, me tocó ver en la televisión la tragedia en vivo, y dije, bueno, era seguidor del automovilismo porque yo vivía en la ciudad de los deportes, vivía por ahí en la ciudad deportiva, que ahí estaba el autódromo muy cerca. Me acostumbré a vivir del ruido de los motores cuando había competencias, en fin, y ver esa tragedia en ese momento, y ahora que vi precisamente en las páginas del Esto y de Ovaciones,
pues me remontó, porque el periódico, sus contenidos nos llevan precisamente al gusto de los momentos que recordamos o que conocemos del deporte, o nos lleva a la nostalgia también. Claro. Tiene esa parte también el periódico, y a través precisamente de los contenidos y de las imágenes gráficas nos remontan de una manera interesante, y al ver ese momento histórico, y así también de las corridas de toros, Manolete, que era un torero muy pues connotado, venía mucho aquí a México, cuando lo matan ahí en Linares, un toro lo coge, pues salió la portada impresionante en el esto. Y maestro, y un poquito para también darle paso a Orlando Delgadillo, porque también habla un poco de esto, ¿no? De que a veces la prensa, ustedes lo verán, a veces habrá medios que destacan más ciertos aspectos que de repente ustedes dicen, es que este periódico es amarillista o este periodista es un poco incendiario. Entonces, yo quisiera que, para darle paso a Orlando, que nos contara un poco cuáles son, digamos, sí de este registro, que el periodismo deportivo es un registro que es importante, que nos gusta leer el drama, las desgracias del Cruz Azul, de todo lo que ocurre, pero ¿cuáles son estos problemas, Orlando, que tú detectas en el periodismo deportivo? Gracias, Diego. Gracias también a todos los asistentes y obviamente pues al comité que nos invitaron para acá, ¿no? Bueno, yo creo que estamos hablando desde una perspectiva histórica del periodismo deportivo en cuanto al deber ser, en cuanto a su función obviamente también comercializadora, porque hay que entender que yo pienso que no es sencillo dividir la parte del deporte del negocio, porque al final de cuentas uno existe gracias al otro, ¿no? Como que conviven, pero sí el gran problema en los últimos años, bueno, no sé si en los últimos tal vez un par de décadas, un poco más, es que el infoentretenimiento ha vencido por completo o ha predominado por encima de los contenidos de calidad en cuanto a deportes. Y también se ha limitado muchísimo la perspectiva del periodismo deportivo al fútbol, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Es prácticamente hablar de periodismo deportivo en México es hablar de periodismo de fútbol y poco más de las ligas estadounidenses, NBA, NFL, MLB y se acabó, ¿no? No hay mucho en cuanto a los deportistas, por ejemplo, que van a competir en las justas olímpicas antes del periodo de justa olímpica, es decir, nada más es como cuando van a competir empiezan a surgir las historias, los olvidamos 3 años y medio y al próximo medio año antes de la justa olímpica revivimos, ¿no? Entonces, pienso que el periodismo deportivo sí le ha apostado más en los últimos años. Yo creo que también en gran medida debido a la gran hegemonía que han tenido los contenidos audiovisuales, principalmente en televisión y ahora en redes sociales, al morbo y al amarillismo, y eso no ha beneficiado en este deber ser que comentaban, ¿no? De un registro histórico, sí existe evidentemente, pero ya está más orientado hacia a la opinión, ¿no? y hacia la generación de otro tipo de pasiones que realmente no tienen que ver mucho con la información, ¿no? Yo rescataba aquí una cita que decía Juan Villoro, que era: cuando nosotros queremos conocer un país o una sociedad, el deporte es un catalizador importante porque ahí se concentran numerosas pasiones, ¿sí?, y numerosos intereses para bien o para mal. Pero si solo nos concentramos en lo deportivo meramente, vamos a perder muchos elementos que también participan en la gesta. Y yo creo que ahí ese es el gran reto hoy en día del periodismo deportivo. Ya no solo centrarnos en un resultado, porque es lo más fácil, y hablando de la cuestión de la crónica, que era también un tema que nos trae aquí, la crónica de lo evidente, es decir, ya sabemos cuánto quedaron, ya sabemos quiénes fueron los anotadores o quiénes fueron los participantes, los protagonistas, pero ¿qué hay detrás de ese resultado? Y creo que eso es lo que hoy más que nunca debería de ser ese periodismo deportivo, saltar de lo evidente para tratar de rescatar historias, que es también, vamos a ser sinceros, a las nuevas audiencias o al público que está en los medios digitales, que también, como bien decía el profesor, no solamente, hoy ya no solamente hay un registro en prensa escrita, sino también en otras plataformas, y tristemente también muchos medios están trasladándose de la parte de una prensa escrita a lo digital para ahorrarse gastos, porque hay que ser sinceros, esa es una perspectiva meramente comercial. ¿A qué le estamos apostando? ¿No? O sea, que como periodistas deportivos y como medios deportivos, ¿a qué le estamos apostando? ¿A qué tipo de contenidos? Y realmente si la gente se está beneficiando de eso, ¿no? Creo que esa es una reflexión a la que nos
deberíamos de concentrar más bien. Y yo ponía 3 adversarios, centrándome en la crónica, pero yo creo que es más bien del periodismo deportivo, que es un adversario actual del periodismo deportivo es el lenguaje, porque el lenguaje se ha limitado muchísimo, estamos centrados en el cliché, centrados en el morbo, en el amarillismo. Y bueno, hay un autor que se llama Alex Grigelmo que hablaba en su libro La lengua afuera, que todos estos problemas que existen en el léxico del periodismo deportivo y que debería de ser algo que incluso en la crónica o en el nuevo periodismo narrativo, que yo pienso que debería ser la apuesta del periodismo moderno, no solamente el deportivo, sino en general, pero más en el periodismo deportivo, porque es otra vez saltar de lo evidente. Ya sabemos quiénes fueron los anotadores, ahora cuál es la historia que hay detrás de eso, y a través de un lenguaje más cuidado creo que se generarían mejores contenidos, ¿no? Otro enemigo del periodismo deportivo, obviamente el infoentretenimiento, que nos lleva a saltar esta cuestión de la nota del día, el amarillismo, el espectáculo, y donde se pierden posibilidades temáticas, que era de lo que hablaba Juan Villoro, ¿no? No solamente es lo que sucede en una cancha o en un estadio, sino lo que hay detrás de todo eso también, otra vez, saltar de lo evidente, ¿no? La parte cultural, la parte política, la parte económica. Cuando son estos grandes eventos como los que se vienen del Mundial, de los Juegos Olímpicos, es cuando comenzamos como periodistas deportivos a voltear a ver eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de la construcción de los estadios, por ejemplo? Una cuestión de esclavismo, una cuestión de olvidar los derechos humanos, ¿no? ¿Qué hay con la preparación, por ejemplo, de las condiciones climatológicas de un país que probablemente tal vez no estaba capacitado para tener un mundial, pero que hoy han hecho todo lo posible para eso y en cantidades multimillonarias, ¿no? Entonces comenzamos a ver esas historias, pero de repente cuando son grandes eventos, yo pienso que el periodismo deportivo esa debería ser la apuesta, ¿no? Constantemente tratar de ver qué hay detrás, y tal vez en ese sentido también mejoraríamos nuestro deporte, porque hay que entender que el deporte universitario y el deporte olímpico en muchos sentidos en México está demasiado atado, y creo que ese podría ser una tarea para el periodismo deportivo. Y nada más para cerrar mi participación, Diego, la otra es la lucha constante contra el mercado, que hay que entender que los medios de información, los medios de comunicación son empresas, y las empresas tienen que proteger sus intereses, evidentemente. ¿Cómo tú le vas a ofrecer como periodista deportivo, ciñéndonos a toda esta cuestión que hemos mencionado del deber ser, del registro histórico, de dar una perspectiva, de generar una conciencia, un imaginario colectivo? ¿Cómo vamos a mejorar eso? Porque en realidad el periodismo deportivo en México sí está muy limitado a lo actual, a la nota del día y a ese amarillismo, ¿no? Entonces creo que el mercado, con mejores contenidos, yo diría que a través del periodismo especializado, que después podemos tocar ese tema en algún momento, podemos ayudar a que las audiencias cambien, porque si hay un círculo vicioso de contenidos un poco banales y audiencia que le gusta también consumir ese mismo contenido, ¿no? Esos yo creo que son los grandes retos a los que hoy nos enfrentamos, y que si nos regresamos a 1930, cuando surgió la afición con Fray Nano, pues yo creo que era otro tipo de periodismo deportivo, ¿no? Sí. Y siguiendo esa línea, digamos, ya empezamos a detectar estos problemas, digamos, desde la construcción de una crónica deportiva, desde la narración, de las narrativas que hay acerca en el periodismo deportivo. Hay un problema que estamos quizá viendo de manera más con una lupa gigante, que es el tema del machismo, la misoginia, la homofobia, que sí existe o ha existido en los medios de comunicación, tristemente. Y para eso yo quisiera preguntarle a distancia a Claudia Pedraza, un poco eso, estos problemas que tú detectas del periodismo deportivo, estas narrativas, de pronto terminan siendo, al menos ciñéndonos en México, que son un poco o poco mucho machistas todavía, ¿no? Es 2022 y seguimos todavía viendo que le llaman a las futbolistas los futbolistas, cuestiones básicas que tendrían que estar en el periodismo a la hora de comunicar, y que vemos estos problemas. Entonces, adelante, querida Claudia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diego. Un gusto estar a distancia en el panel y hilarme y sumarme a esta conversación. Me parece muy interesante lo que han planteado antes y creo que justo permite abrir esto, que es esta idea que tú ahora me lanzas, porque sí, lo que yo quisiera como poner en la mesa es también en torno a qué se han articulado estas narrativas del deporte en los medios de comunicación. Sabemos que el deporte en los medios pues es esta fuente de narrativas que satisfacen la necesidad de mitos y de héroes. Y eso
uniéndome a la conversación que ya se planteaba, pues eso, la convierte en una de las mercancías simbólicas más cotizadas de los medios, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que en las crónicas, pues el deporte crea y recrea esta cultura de la supremacía. Me parece que eso hay que tenerlo ahí en todas las narrativas, pero en particular en las crónicas deportivas está la historia de las hazañas épicas, inimaginables, inalcanzables para los comunes. Hay un alto componente simbólico que resalta características muy particulares, que ha resaltado características muy particulares históricamente, como son la fortaleza, la agilidad, la inteligencia, la grandeza de quien protagoniza esas hazañas y que con los dispositivos de los medios, bueno, se vuelven mucho más espectaculares. Y entonces hablamos de esto, de protagonistas que son dominantes, dominan su cuerpo, dominan su mente, dominan a quienes son rivales. Y desde esa idea es que pues el eje de muchas de las historias, de las narrativas mediáticas, de las crónicas, está muy vinculado a la masculinidad, ¿no? Y yo aquí quisiera hacer un breve paréntesis también histórico, ligándome a esto que ya se comentaba de los grandes cronistas, de los grandes periódicos que hicieron surgir o fortalecieron el desarrollo del periodismo deportivo en el país, que resulta muy curioso que previo a estos periódicos propiamente deportivos, los inicios de lo que podríamos llamar el periodismo deportivo, la prehistoria del periodismo deportivo, no estaba tan claro y no tenía este eje de narrativa de la supremacía de los campeones tan claro. O sea, cuando revisamos cómo surge el periodismo deportivo en este país, para esto recomiendo un par de trabajos muy buenos que además son de la UNAM, la tesis de Aníbal Santiago, El nacimiento del periodismo deportivo, que seguramente está ahí en la hemeroteca, y la tesis de A la sombra del fuego olímpico de Xochitl Sen, que también ahí está. Y ellos hablan de cómo las primeras intentos de periodismo deportivo tenían que ver con narrar las competencias como un tema social, ¿no? Como un tema donde se hablaba de quiénes iban, qué hacían, cómo se vestían, y cómo poco a poco se fue perfilando un periodismo especializado, ¿no? Y justo lo que le dio esa especialización al periodismo fue irse centrando en la propia competencia, ¿no? Hay varios factores, entre ellos la llegada de los periódicos extranjeros, ¿no? Que daban como una idea de cómo eran las notas y cómo se tenían que estructurar. Sin duda, para el periodismo deportivo fue fundamental la integración de la imagen, porque contribuyó a su espectacularidad, pero algo que permitió que esta tendencia de irse centrando en la competencia y no en la actividad social del deporte, que es como principalmente empezaron a surgir estas notas deportivas, fue el surgimiento de las primeras figuras deportivas, que se convirtieron en los rostros, en los nombres, en los creadores de esas hazañas que hasta el día de hoy, contados con diferentes recursos, quizás contados con diferentes plataformas, siguen siendo el eje de las narrativas del deporte. Y la idea a la que yo quiero llegar con esto que les estoy platicando es a que comprendamos cómo en la figura del campeón, así con mayúsculas, está concentrado tanto el eje narrativo de mucho del periodismo deportivo, que no ha cambiado a pesar de que han cambiado los recursos con los que se construye. Es decir, sigue siendo la idea de contar de la historia de superación de alguien que llega a dominar al otro en un territorio, que llega a dominar sus adversidades, que llega a dominar sus propias debilidades. Esto otro que hay que contar de lo que nos hablaba hace un momento Orlando. Y también como en esa figura del campeón, el periodismo deportivo encuentra su principal mercancía simbólica. O sea, lo que compramos, por lo que pagamos es por ver a los campeones. Y efectivamente, esta historia de los campeones, estas narrativas de los campeones se han construido con este él o los en mayúscula, porque han dejado muchas veces fuera, históricamente, a otros protagonistas, otras protagonistas del deporte. Y eso pues se ve reflejado en muchos de los recursos que aún están vigentes en las narraciones, en las crónicas deportivas. Yo siempre lanzo este ejemplo y con este cerraría para después en un segundo bloque discutir estas particularidades de esta masculinidad tan presente en las narrativas del deporte, que es que hoy en día todavía se sigue hablando de las hazañas deportivas en términos de hombradas. O sea, hacer la hombrada simbólicamente en el deporte tiene toda una carga significativa que no podemos omitir, que solamente se comprende desde esta omisión histórica que se ha tenido a entender el deporte fuera de la masculinidad. Te lo agradezco mucho, Claudia, y quisiera regresar aquí con Otto. No sé si quieras
meterte en este tema, porque también tenemos el asunto de pues, tú que has estado, digamos, de la mano, muy cerquita de deportistas de alto rendimiento, como son los jugadores de fútbol americano de los Pumas de CEU, ¿cómo afecta, digamos, también el periodismo deportivo o esta construcción de la narrativa a los deportistas? Porque yo creo que a lo mejor muchas veces no nos gusta, bueno, a lo mejor que el deportista no le gusta la forma en cómo se refieren o la jugadora no le gusta el apodo, no sé cómo se construyen estas dinámicas, no sé qué tanto les puede afectar a ustedes, a los deportistas, esta construcción de narrativas. Como señalaban bien, ¿no? Todos los que han intervenido aquí, al final va a haber esta relación, ¿no? Prácticamente muy de la mano, muy simbiótica. Claro que también es muy cierto que los medios de comunicación, como la mayoría de las actividades humanas, han estado controladas por los hombres, ¿no? Y por esas razones que las mujeres han quedado excluidas, ¿no? De esta historia deportiva. No es que las mujeres no realizan, ya no digamos que no puedan, ¿no? Porque eso es, creo que ya está más que superado hablar de eso, ¿no? Pero todavía se sigue pensando, es que no realizaban actividades deportivas o físicas. Pues claro que realizaban, poco nada más los hombres se pueden mover, ¿no? Si los hombres se mueven también como se pueden mover las mujeres, ¿no? En sus distintos espacios y tiempos. La desventaja aquí a la que se tuvieron que enfrentar las mujeres es que ellas no controlan los medios de comunicación, ¿no? Mujeres deportistas existían un montón. Hay una gran historia de las mujeres participando en estas actividades ya deportivas, ¿no? Ya no solo en la actividad física, ¿no? Claro que actividad física y ejercicio pues ha existido siempre, pero en actividades deportivas, ¿no? Las futbolistas mexicanas que desde los principios del siglo XX, ¿no? Saliendo de la revolución, había un gran movimiento, ¿no? En Europa, bueno, sin duda, en Estados Unidos, una gran competencia de mujeres ciclistas. No nos enteramos de ello hasta después de un trabajo hemerográfico, historiográfico muy importante, es que se pueden ir, hoy vamos rescatando estas actividades, ¿no? Y quedamos sorprendidos. Y llegamos a este momento y decimos que las mujeres están atrás, pues claro, porque durante muchos años no realizaron. ¿Ustedes creen que el partido de fútbol que jugó las selecciones de Francia y España en 1900 fue muy atractivo si los ponemos hoy en día? Pues no, estaría aburridísimo. Si hoy nos sentamos nosotros a ver ese juego va a ser aburrido, ¿no? Aburrido, ¿no? O entendiéndolo en nuestra perspectiva de hoy, ¿no? Bueno, pues sería un poco entender este desarrollo, ¿no? Definitivamente que ahí van a ir de las manos, ¿no? Y los medios de comunicación van a influir completamente en cómo se va a desarrollar el deporte, ¿no? Cómo se va a configurar, ¿no? El ejemplo más clásico tal vez va a ser el del Tour de Francia, ¿no? Cómo van a crear un deporte prácticamente, ¿no? El ciclismo ha existido de siempre y era probablemente el deporte o la actividad física de las clases proletarias, ¿no? De la clase trabajadora europea, ¿no? Francesa, italiana. Y se les ocurrió justo, ¿no? A los directores de un periódico, Leoto, crear una competencia que le diera la vuelta a Francia, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces inventaron un deporte porque los mismos ciclistas lo dicen, ¿no? Un deporte es este ciclismo del Tour en comparación con las carreras que había de un día. Casi 30 años después, la Gazzetta dello Sport, el periódico italiano, dice, creo que tenemos que vender también nosotros periódicos y por qué no creamos nuestro propio Vuelta a Italia, ¿no? El Giro de Italia. Y después van a ir configurando así otros deportes. El cricket hoy en día tuvo que adaptarse a las necesidades de la televisión. Lo mismo el básquetbol, el fútbol americano, el fútbol soccer, todas las actividades han estado influenciadas por una o por otro. Pues lo mismo va a suceder con los deportistas, ¿no, Diego? Como lo preguntas, siempre van a estar bajo el escrutinio. ¿Por qué? Porque al final se nos siente o se nos viene como algo muy cercano, ¿no? Hay veces que nosotros pensamos o sentimos que podemos opinar del partido que acaba de terminar de fútbol o de fútbol americano,
porque es algo muy sencillo de entender, pareciera, ¿no? Porque como bien señala Orlando, ¿no? Dejamos de fuera todas estas cuestiones sociales, culturales, históricas, políticas, económicas, que inciden en los resultados deportivos. Pareciera que nada de eso tiene que ver en el juego, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, los medios de comunicación, algunos narradores, pues se encargan de fomentar esta idea, ¿no? Diciendo, dejen todo afuera, lo importante son 11 contra 11. Ojalá fuera la vida tan sencilla, ¿no? Ojalá fuera la vida tan sencilla como dejar todo nuestro pasado y todo nuestro contexto personal cuando desarrollamos una actividad. Pues lo mismo es en el deporte, ¿no? Parece que es muy sencillo simplemente esperar que obtengan ahí un resultado sin entender esto. La realidad es otra, ¿no? Y los deportistas pues, evidentemente van a resentir esta situación, también se van a aprovechar, ¿no? En algunas otras ocasiones, donde vamos a crear estos ídolos, ¿no? Que también señalaban por acá, ¿no? Siempre va a ser la figura muy importante y claro, siempre va a haber esta sensación de cercanía hacia el deportista, ¿no? También se va a crear la facilidad de generar estos personajes muy importantes, estos grandes personajes que pareciera que salieran de la nada sin un apoyo, ¿no? Eso también lo van a construir los medios, a pesar de que en muchas ocasiones eso va a ser uno solo, pero el resto tuvo otras condiciones. Por supuesto, eso es muy, muy interesante. Y dando el salto otra vez al maestro Ruiz, hablando de todo esto de los deportistas, el tema de los registros, ¿usted qué tanto ha visto a lo largo de pues estos saltos que se ha hecho a la hemeroteca y demás, toda esta evolución del periodismo deportivo, de la crónica deportiva, qué tanto ha visto de evolución? ¿Contamos ahora peor las cosas? ¿Exageramos más ahora o antes eran mejores? Un poco que nos cuente eso. Son 5 minutitos de participación. Bien, sí, yo creo que la parte del primer diario deportivo, pues era un porcentaje muy alto sobre el tema del deporte. No se puede comparar con los actuales, ¿no? Porque sí, del fundador había un espíritu dedicado precisamente a promover tal cual el tema que estamos tocando. Él fue uno de los primeros fundadores de la Liga Nacional de Béisbol. Él le encantaba el béisbol y fue en el 27, antes de fundar su periódico. Posteriormente funda la Comisión Nacional de Boxeo, le encantaba el box, y funda la comisión precisamente. Era un gran promotor del deporte este hombre. Obviamente que los periódicos mercantilistas siempre van a estar presentes. Desde el siglo XIX encontramos, uno de los promotores de esto fue El Imparcial, de Rafael Reyes Espíndola. Es el que moderniza la prensa y precisamente se orienta la plusvalía, las ganancias. O sea, él no le importaba el periódico donde se distribuyera porque no iba a generar capital o ganancias con la venta de los ejemplares, sino los espacios de publicidad que van a entrar, es donde, pues ese modelo hay una copia del Universal, ¿no? Cuando Pallavicini pues brinca de aquí para allá y hacen se llevan precisamente esa estrategia mercantilista. Y todos los periódicos, a mí me llamaba la atención en la afición, había publicidad menor porque estaban creciendo, ¿no? Son periódicos que empiezan como semanarios y 3 años después se convierten en diarios. Sí, había un anuncio ahí en los baños Peñón que eran maravillosos. Para quitarse la mugre, vaya a visitar los baños Peñón. Y encontrabas cosas curiosas en esta parte, pero los contenidos van cambiando. Cuando aparece el del general, que era muy del coronel más bien, García Balseca, pues él tenía una visión empresarial. Ese periódico no únicamente va a tener páginas de deportes, sino va a incluirle información nacional, general e internacional. Se registra hasta la Segunda Guerra Mundial. Recibe a los del Escuadrón 201, mete la sección de espectáculos para poder vender el periódico, se mete cine, música, una gran variedad, anuncios también de empleo, y el periódico los lunes era un material muy vendido, y lo veías en el metro, en los microbuses, lo veías en todos lados ese periódico. Su tono sepia era muy característico, ¿no? Ese periódico actualmente cambió ya, forma parte del monopolio de los Vázquez Raña en el 18 de este año, del 2018, ya se transformó ese color y que las secciones también agregaron los que señala Otto. Encuentras
básquetbol, encuentras fútbol americano, que no era muy común ver esas notas. Pero aquí lo que van es transformando la morfología del diario para ir incorporando toda esta parte. Y también las notas amarillistas, obviamente para enganchar, y más la afición que nace en el 47, realmente este periódico para poder vender aparte de su contenido deportivo, por ejemplo, cuando muere Pedro Infante en el 57, ¿no? Saca la portada del libro de Guamúchil y se vende bastante ese periódico, sube hasta las nubes. Y igual cuando viene el accidente del metro ahí en Viaducto en el 75, la portada se vende muchísimo. Y lo mismo de la muerte de Colosio, igual ese tipo de notas las va a estar explotando muchísimo. Y no es una casualidad también la edición de Ovaciones Segunda, porque sí también sus contenidos policíacos son muy característicos, ¿no? Sí, esta modificación en sus contenidos obviamente ya son otros momentos, porque nace en el 47, lo reitero, el anterior, el esto, nace en el 41, y las modificaciones, toda esa evolución que se han estado dando, y ya con las plataformas digitales, porque también como bien señalan que son menos costos, ¿no?, para la producción de estos materiales. Pero sí los contenidos que he observado cuando he estado revisando, el papel también de la mujer dentro de los contenidos hemerográficos, ir descubriendo poco a poco, porque esto no lo tenemos digitalizado, tienes que ir a la fuente. Y recuerdo una esgrimista que ganó esta chica medalla también de plata, y así, y actualmente hablar de las mujeres en la participación, ya sea el boxeo, sea el fútbol femenino, o en el caso que también hubo toreras hace poco, ¿no?, hace una década, que estuvieron 3 toreras aquí en el país, ahorita desaparece todo esto por la polémica, pero estuvieron presentes. La mujer que pitó un partido en la Liga Nacional de nuestro país cuando estaba Fox como presidente, como árbitro central, que fue anecdótico, ¿no? Si era bueno o era mala, pero al menos está esa anécdota de esta mujer, y actualmente pues encontramos también abanderadas de ese deporte, del fútbol de masas, y que son buenísimas las chicas. Pioneras Sí, en todas sus ramas. y bueno, hay cosas que hay que rescatar, y realmente una de las cosas que tengo ahorita en mente con una colega es haciendo un seguimiento para ir rescatando de esto y picando piedra ahí con los contenidos. Claro, me imagino. Y ahora creo que vamos a dar otro salto con Orlando, porque ahora cómo es el tema de la televisión, porque es totalmente distinto a, por ejemplo, la prensa escrita, pues tenemos nuestras portadas, ¿no? A lo mejor en internet también tenemos ahí nuestras publicaciones en Twitter, en Facebook y demás, pero el problema de la televisión yo creo que es aún más complejo, ¿no? Cómo hacer que la gente quiera pagar por tener una suscripción a cierta cadena. Entonces yo creo que eso es un reto mayor, ¿no? Sí, y que bueno, ahora a partir de la pandemia como que hubo un boom de las plataformas de streaming. O sea, hoy si quieres ver, no sé, la liga inglesa tienes que contratar cierta cadena, si quieres ver todo el tenis tienes que contratar otra cadena y así. Entonces realmente sí estamos cambiando evidentemente la cultura de consumo y la oferta, ¿no? Otra vez regresándonos a la cuestión de los medios de información como parte de una industria. Eso no digo, y no solo los deportivos en general, todos son parte de una industria. Hay que entender que la mayoría, más bien todos los medios de información sobreviven a partir de la publicidad. Eso es lo que nos da de comer como medios. Y pues esa línea es la que se tiene que seguir. Eso no hay que ser inocentes al respecto, pero sí creo que otra vez estamos hablando de retos que yo veo para dar esos saltos, ¿no? Alcancé en algún momento cuando hice estudios en la facultad de leer crónicas, por ejemplo, de Fray Nano sobre los toros, sobre el béisbol, y desde el lenguaje, desde la perspectiva era algo totalmente diferente. Probablemente eso, otra vez viéndolo desde la perspectiva mercantil, no vendería hoy en día, pero sí era otro tipo de contenido que trataba de explorar algo distinto, ¿no? Y que creo que ese sigue siendo el reto por lo que mencionaba también Otto de cuál es la relevancia de los medios históricamente en la proyección del deporte. Hay una responsabilidad, evidentemente, y creo que es una responsabilidad que hoy se deja un poco de lado, otra vez sobreponiendo la cuestión del infoentretenimiento, que es ¿qué voy a ofrecerle a la gente que vende más? Vende más tal vez un reportaje sobre
biotecnología o sobre deportistas trans, o va a vender más que los jugadores del América salieron y saludaron a la porra que fue a recibirlos antes del partido? A la gente le va a gustar más lo segundo, no un reportaje de una deportista trans o no un reportaje sobre la cultura en Qatar y lo que se les viene a las turistas que van a llegar a estas tierras. ¿Por qué? Porque otra vez estamos muy centrados como audiencia también, yo pienso, en lo inmediato, ¿no? Que lo que es y lo que es más viral, ¿no? Ese es el gran reto también. Ahora, en la cuestión también de las mujeres, leía un texto de la doctora Pedraza que decía de la triple exclusión de las mujeres, que es algo también muy interesante en los medios de información. Creo que hoy los medios también están cambiando en ese sentido en cuanto a la inclusión justamente de las mujeres en generación de contenidos, en cómo son tratadas, digamos, mediáticamente, y el enfoque que se le está dando también en la cobertura, que hoy tienen más espacios también dentro de toda esa agenda que a veces se les relegaba, ¿no? Entonces, también es muy interesante. Otra vez estamos viendo una modificación en las tendencias y también entender que hay nuevos deportes a los que nos vamos a enfrentar, que nos guste o no nos guste, como los esports, pues van a estar en París. Entonces, eso también son otras cuestiones que tenemos que tratar al respecto de cómo estamos capacitadas como periodistas para tratar ese tipo de temas y seguir cumpliendo esta cuestión del deber ser del periodismo, que otra vez creo que en el periodismo deportivo se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando. Y pasamos a Claudia Pedraza también, un poco. Si quieres contestar esta pregunta o seguir un poco con lo que está hablando este panel, sobre todo por el papel de las reporteras, de las periodistas, ¿tú crees que hay un toque distinto en las informaciones cuando lo escribe, por ejemplo, una periodista? Porque de repente vemos que hay medios que apuestan a hacer coberturas, por ejemplo, del fútbol femenino, y que tienen periodistas y que incluso tienen hasta manuales de cómo no equivocarse a la hora de referirse a las deportistas. Un poco sobre ese papel de la periodista deportiva, Claudia. Gracias, Diego. Sí, fíjate que me parece muy interesante cómo vamos hilando, como bien decía Otto, esta conversación, porque, y sumando a esto último que planteaba Javier acerca de esto que alguna vez escribí, esta triple exclusión, justo tiene que ver con esto. De repente cuando empezamos a hablar de señalar como machismo, señalar sexismo, parecería que esto nada más está en el mensaje, que es ahí donde se manifiesta, y en realidad siempre la invitación es a mirar cómo la propia estructura del periodismo deportivo pues ha excluido la participación de las mujeres como creadoras de estas crónicas, y eso me parece que es bien importante. Un poco para atender a tu pregunta, no es que la participación de las mujeres en el periodismo deportivo y en la creación de estas crónicas y estas narraciones del deporte por sí solas modifique el periodismo deportivo, y no es que tampoco tengan una mirada distinta por ser mujeres, es decir, no tiene que ver con el género en sí, tiene que ver con la experiencia que desde ser mujeres les ha permitido ver, experimentar, enfrentar y percibir otras cosas que ocurren en el mundo deportivo desde esta posición que tienen las mujeres en la estructura del deporte, que es una posición, y a eso yo aludía con este trabajo que justo hice, que fue la investigación de doctorado, que es una posición de visitantes, ¿no? Y cuando hablo de esta triple exclusión, pues me refiero a la triple exclusión de las mujeres como periodistas, como protagonistas del deporte y como audiencia. Y me parece que eso es bien importante, porque eso nos permite ver cómo históricamente lo que se ha construido desde el periodismo deportivo es una narración, un relato que surge de la mirada de hombres, ya lo señalaba muy bien Otto, ¿no? Son los que han estado en los medios, una mirada de los hombres acerca de otros hombres como protagonistas del deporte para una audiencia que se considera mayoritariamente masculina, y un poco los ratings y los índices de lectura, de lectores y demás, nos dicen que sí, que el público mayoritario es masculino, pero también ahí hay otros públicos que justo buscan otras narraciones, y en ese sentido me parece que la participación de las mujeres tiene que ver con aportar desde esta experiencia de
de no estar en el centro de lo que ocurre en el mundo del deporte, poder aportar otras historias y otros relatos, que tiene que superar la idea de que las mujeres que están en el periodismo deportivo solo están para narrar el deporte protagonizado por mujeres, ¿no? O el que las mujeres que están en el periodismo deportivo aportan el toque femenino a estas narraciones, o que las mujeres que están en el periodismo deportivo aportan estos sentidos, características, cualidades más humanas, más sutiles a las narraciones del periodismo deportivo. No por ahí. Lo que aportan es una diversidad de miradas que de alguna forma cuestionan esta mirada más fuerte, más presente, muy masculina, con la que se ha construido el periodismo deportivo, las formas de contar deportes, las formas de decidir qué es lo que importa en el deporte, quiénes son los protagonistas que importan, cuáles son los deportes que importan, un poco siguiendo esta idea que planteaba Javier de cómo el fútbol se ha convertido en el eje y en el centro de todas las narraciones deportivas. Y entonces me parece que pensar en esta participación de las mujeres dentro de las redacciones y como creadoras de estas narraciones, lo que aporta es diversidad de miradas para cualquier aspecto del mundo deportivo. Entonces, es esta diversidad la que tendríamos que estar atendiendo también en esta renovación de la que hablaba Javier y que nos plantea retos de entrada, porque, y con esto cierro esta participación, creo que podemos identificar a partir de reconocer este modelo de masculinidad presente, no solo en las historias sobre el deporte, sino en las formas de hacer periodismo deportivo, podemos ubicar 3 retos para cambiar estas formas de contar el deporte, ¿no? Retos que tienen que ver con la forma en la que usamos los recursos para contar la historia, retos que tienen que ver con el lenguaje que utilizamos para contar esta historia, y retos que tienen que ver con la mirada que hemos colocado sobre lo que es valioso en el periodismo deportivo, y que, bueno, pues ya quizá para cerrar un poco en el siguiente bloque podamos discutir, y creo que se unirá a lo que seguramente dirán mis compañeros de panel. Muchas gracias, Claudia. Y vamos a ir cerrando esta charla. Quisiera que en los 3 minutos que tienen cada uno, habláramos un poco cerrando el tema, si quedó ahí algo en el tintero, porque bueno, el periodismo deportivo, la narración pues, y sobre todo la situación actual, por lo menos de México, podemos aquí charlar y tirar nuestras opiniones al respecto todo el día, pero quisiera que fuéramos cerrando un poco. Entonces, Otto, un poco tus pensamientos finales de esta charla. Sí, yo creo que hacia dónde va el periodismo deportivo, hacia dónde van los medios de comunicación y el deporte, 3 puntos rápidos. 1, definitivamente que fuera un poco más de investigación hacia el fenómeno deportivo, no hacia todo el deporte. Efectivamente, que no fuera coyuntural, y hoy vamos a voltear a ver qué es lo que está pasando en Qatar y hablar de Qatar, y lo primero que googlemos, ¿no? Y sea la nota de The Guardian que habla de 6.500 muertos, y decir, vean cómo hay 6.500 muertos por la construcción de los estadios, lo peor que ha pasado en el mundo, cómo lo permiten, y no entendemos lo que sucede en la región, ¿no? Y lo transmitimos de esa forma, o lo mismo hacia las mujeres, o lo mismo hacia otros grupos y sectores sociales, ¿no? Entonces, definitivamente ir en ese sentido, creo que eso va a ser bien importante. La semana pasada estaba viendo un juego de fútbol americano colegial, más de 100,000 personas en el estadio jugando en el sur fuerte de los Estados Unidos, Alabama contra Tennessee, 2 universidades de las más caras que hay en los Estados Unidos. Les digo, más de 90,000 aficionados seguramente. De esos 90,000, yo creo que 89,000 blancos, personas blancas, con todo lo que ello conlleva. Y en el campo estaban jugando 22, en algún momento, 22 jugadores de color. Obviamente en toda la narración nunca se mencionó eso, pero alrededor de eso hay un grave problema de explotación hacia los chicos, vendido de un montón de formas, ¿no? Entonces, pero eso no lo hablamos, ¿no? Y estamos enfocados en tal vez otras cosas como lo de Qatar, ¿no? Por señalar algo rápido. 2, creo que el papel que tienen los medios de comunicación hoy en día, más bien las redes sociales y los medios digitales que permiten el desarrollo de otras actividades y sobre todo el fomento. Y ahora ya las chicas pueden tomar su teléfono y ya no van a necesitar un productor y todo un equipo de comunicación para que transmitan un partido de fútbol. Ahí lo pueden transmitir con su teléfono y lo podemos estar viendo desde el otro lado del mundo, ¿no? Y eso va a cambiar las dinámicas definitivamente. El monopolio
va a seguir estando, pero cada vez va a ser menos, creo, ¿no? Y le van a restar poder y tendrán que adaptarse los medios tradicionales, y eso también le va a permitir que otros deportes, ¿no? Y otros sectores que han estado excluidos históricamente puedan emerger, ¿no? Y puedan ser vistos, ¿no? Y entonces ahora si yo quiero ver el torneo de fútbol femenino de Yucatán, tenga toda la facilidad de hacerlo, ¿no? Y por último, justo eso, ¿no? Poder ver otras actividades físicas y deportivas en el mundo que son bien interesantes. ¿Cuál es el segundo deporte más popular en el mundo? El cricket. Y aquí no vemos el cricket. Y el cricket es el segundo deporte más popular del mundo, tan solo después del fútbol, ¿no? Y qué difícil es ver un partido de cricket, ¿no? Pensamos que es difícil porque no lo entendemos, pero no lo entendemos porque no lo hemos visto, ¿no? Y entonces nos sentamos y lo vemos en 3 minutos, pues obviamente no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero si lo vemos con calma, a lo mejor le encontramos esa pasión que hace que 500,000, o no sé, 3,000 millones de personas se apasionen por el cricket, ¿no? No es casualidad. Entonces eso también nos va a permitir, creo que, estos cambios, y pues probablemente seguiremos. Maestro, adelante. Bueno, yo creo que es importante ahorita, de acuerdo a todo este conversatorio, ir haciendo todo este rastreo de lo que es el deporte en nuestro país, pero con una perspectiva que me llamó mucho la atención en este trabajo que estuve haciendo en la Hemeroteca Nacional sobre la participación de la mujer, y no por la coyuntura realmente, ¿no? Desde la perspectiva de género, hasta dónde tiene oportunidad la mujer de poder participar en estas justas de una manera un poco. Soñamos un poco con esa igualdad de género, pero yo creo que sí es importante ir destacando, y lo que pretendo hacer con una colega, ir buscando esas pistas para poder construir esta historia y tener antecedentes, no tanto porque me guste la historia, ¿no? Yo soy sociólogo, y ahorita esta parte era hacer una reflexión precisamente, pero hay que tener los argumentos, los elementos para poder hacer todo este reto, todo este trabajo. Y yo no dudo que el próximo año, cuando se trabaja en toda esta parte, tenga resultados para poder, con estos datos ya interpretarlos y poder medir como termómetro, como se mide la sociedad, a través precisamente de este tipo de labor, y hasta dónde tiene la libertad la mujer de participar. Yo creo que es uno de los objetivos que tengo presente, porque pues, al recorrer todas estas fuentes, como hace rato les dije, pues hay muchísimos cambios, ¿no? Hay bastantes cambios, pero no los cambios que deseamos o pensamos, ¿no? Porque no tenemos esa libertad para pensar. Más bien los periódicos están orientados como discursos políticos e ideológicos para consumirlos, asumirlos. Y no hay esa gran oportunidad para transformar, como bien señala la colega, pues hay que hacerlo desde la trinchera misma, ¿no? Hay que ir modificando estas malas costumbres o estos malos hábitos, ¿no? Pues desgraciadamente enfrentamos empresas pues fuertes, porque esto sí es generar capital y nada más lo que importa, ¿no? Si se ha modificado el deporte o el fútbol sobre todo, y que ha tenido ganancias altísimas, si pensamos anteriormente, pues no eran así tan altas, ¿no? Toda esta parte electrónica ha sido fundamental. Y lo que sí puedo, ya para finalizar esta parte, quiero pues darle las gracias a todo mundo por estar escuchando esta parte de la charla, de la plática y el trabajo. Yo creo que sí, las fuentes documentales son importantísimas. Hay mucha riqueza. Desgraciadamente no tenemos nada digitalizado ahí, pero sí podemos ir a ojear ese tipo de cosas. Si hay temas bien definidos, como bien decía Otto, no hay que abarcar todos esos contenidos generales, pero sí uno puede trabajar sobre líneas muy específicas, muy concretas, definir bien el objeto de estudio, como se dice en la disciplina de la sociología, para poder hacer un trabajo excelente y aportar para enriquecer precisamente. Aquí aprendí muchas cosas con todos ellos, y esto sirve bastante para emprender un trabajo más serio y más objetivo y más veraz. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, maestro. Por favor, Orlando. Gracias, amigo. Bueno, yo también me gustaría cerrar con una cita de Walter Benjamin, que decía: cada mañana, y eso en la época de Walter Benjamin, cada mañana se nos informa sobre las novedades de toda la Tierra, y sin embargo, somos notablemente pobres en historias extraordinarias. Eso como un incentivo para llevarlo a la reflexión en cuanto al periodismo que se hace hoy en día, no solamente deportivo, sino en general
la poca explotación que ha habido del periodismo narrativo. Ahora retomo esto por la parte de la cuestión de la crónica, que era algo que nos estaría acá, y que justamente eso también es una representación se deriva de que el deporte como fenómeno, como gran fenómeno, no ha tenido una cobertura periodística, al menos en México, que esté a la altura de lo que corresponde. Y en ese mismo sentido, como le decía al inicio, tanto las instituciones como las audiencias, como el público, estamos bastante alejados de lo que debería de ser la actividad deportiva en México y obviamente la cobertura deportiva periodística. Eh, eh, o sea, creo que eso es algo que bueno, nosotros, como bien decía el maestro, lo podemos llevar a la reflexión para los retos que están actuales, todavía lo que se viene, porque como mencionábamos, estamos en una constante vorágine cultural donde todo se está en esa realidad líquida, ¿no? Donde nada dura ya tanto tiempo y siempre se están modificando los formatos. Hay gente que vaticinaba ya el final del periodismo escrito, bueno, aquí seguimos con todavía la prensa, ¿no? Y de los formatos también tradicionales, hay gente que todavía en televisión dice que la televisión va a morir. Yo no pienso, yo creo que el deporte es tan grande y es tan vasto que el periodismo deportivo va a seguir subsistiendo mientras el deporte mismo exista, y los medios también van a seguir subsistiendo a partir de eso. Pero ¿qué contenidos vamos a ofrecer? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que llevar, y qué contenidos estamos consumiendo también, porque somos parte de esa dinámica. Si nosotros no exigimos mejores contenidos, tampoco vamos a tener mejores contenidos y vamos a tener ese periodismo tradicional. Y los periodistas también que hacemos periodismo deportivo, también tenemos que entender que hoy nos enfrentamos a una cultura de prosumidores, ¿no? Como le llaman en la teoría de gente que en redes sociales produce y consume, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros también vamos a superar eso? No solamente para vender, sino para, otra vez, cómo ofrecer mejores contenidos y dar un contenido explicativo, que era algo que decía acá Walter Benjamin, y que también Villanueva Chang lo remata diciendo, que es un gran cronista. Lo actual sigue siendo la moneda corriente, pero tener tiempo para entender lo que está sucediendo sigue siendo la gran fortuna, ¿no? Y esa gran fortuna que también el periodismo mexicano es algo que no tiene tiempo, porque todos los medios exigen algo. Es la comida rápida, como decía un poco Diego cuando platicábamos sobre periodismo. La comida rápida es lo que tiene que salir, tal vez no es la de la mejor calidad, pero es lo que la gente quiere comer, ¿no? Y tal vez hay que darnos un poquito de tiempo para tratar de explicar eso, los fenómenos raciales, la brecha de género, dar contenidos con enfoque de género. Y hoy más que nunca, esto es un mensaje también y eso se lo he dicho a mis alumnas, a mis alumnos que quieren ser periodistas deportivos, hoy más que nunca se necesita gente que esté en el periodismo deportivo con metodología y con una base ética y aprender a utilizar las herramientas que hoy tenemos para permitir eso, porque si no, vamos a seguir en esta rueda que en algún momento se puede zafar y puede generar pues más caos del que ya hay. Muchas gracias, Orlando. Claudia, tus conclusiones, por favor. Gracias, Diego. Bueno, pues yo creo que coincido con muchos de estos retos, estos desafíos que están planteando, estas también necesidades que hay en el campo del periodismo deportivo para justo, como decía hace un momento en la participación anterior, mejorar y ampliar las formas en las que contamos el deporte para otras personas, que creo que eso es lo que no se nos debe olvidar, que lo que hoy estamos construyendo como crónica, como narración, como la hazaña, como lo que se tiene que enterar la gente, sirve justamente para que esas personas se inspiren, practiquen, es decir, se apropien del deporte. Y bueno, a mí me parece que esto, yo decía que previamente, que de los retos que yo ubicaba era uno, pues para mejorar y realmente hacer que las crónicas deportivas sean de utilidad para las personas, no hablando solamente de utilidad práctica, sino que realmente puedan apropiarse, entenderse y verse en esas crónicas que se construyen desde el periodismo. Tenemos el reto de ampliar el lenguaje, ¿no? Sí, centrado en esto que tiene que ver con el lenguaje machista, homofóbico, sexista, que todavía hoy podemos detectar en muchas de las crónicas, las noticias, las narraciones de las competencias, que tiene mucho que ver con este lenguaje belicista propio del deporte, pero que tiene también que ver con la forma en la que se ha visto a las mujeres, a otras masculinidades dentro del mundo deportivo y que salen como frases comunes a la hora de estar hablando del deporte, ¿no? Yo hablaba al inicio de la hombrada, pero bueno, pues tenemos frases que todavía hoy podemos escuchar, a pesar de que cada vez las hacemos
les hacemos mayores cuestionamientos como le pegó como nena, es una diva, se le rompen las uñas y le pega fuerte, aquí no es juego de Barbies, y bueno, dichas por entrenadores, narradores, jugadores, etc. Entonces tenemos un reto ahí con el lenguaje para modificar este lenguaje con el que contamos el deporte, pero además para hacerlo más amplio en un sentido estricto. Tenemos también un reto para equilibrar y ampliar los recursos de forma igualitaria con los que se cuenta el deporte. No es ningún secreto que, bueno, hay menos espacio, menos recursos, menos imágenes de las mujeres, de las disidencias, de otros deportes dentro de las crónicas que se construyen en el periodismo deportivo, y sí es necesario empezar a equilibrar estos recursos para que justo esta visibilidad que hace que podamos entender algo como el cricket, que no vemos, pues sea posible para entender otras cosas, otros protagonistas, otras historias. Y en ese sentido creo que va el tercer reto del periodismo deportivo, ¿no? El ampliar la mirada para que estos otros deportes, estas otras protagonistas, estas otras hazañas que también forman parte del periodismo deportivo estén ahí en este registro histórico que estamos construyendo para el futuro. Me parece muy valioso esto que señalaba el profesor Javier, de cómo regresamos a estos periódicos para ver qué ocurría, porque hoy en día no nos es tan fácil rastrear, ¿no? Porque parecería que muchas de las cosas que ocurren de repente surgieron hace 10 años, hace 20 años, como la participación de las mujeres, y en realidad tienen mucho más tiempo ocurriendo y tenemos que ir a buscar ahí. Bueno, estamos en un momento donde podemos dejar este registro de esta diversidad que existe en el mundo del deporte y que es necesaria, sí, como registro histórico, pero también como referencia para el hoy. O sea, hoy estamos construyendo crónicas que son el registro del futuro, van a ser el pasado, cuando alguien las consulte, no como nosotros ahora en la prensa, sino en estos otros formatos digitales, pero también son hoy la referencia para que todas las personas que queremos que estén involucradas, que se beneficien, que disfruten y que se apropien del deporte, puedan hacerlo a través de los contenidos que se generan en los medios de comunicación. Perfecto, Claudia, pues qué honor tener esta charla muy, muy íntima aquí en la Fiesta de las Ciencias y Humanidades de la UNAM. Creo que es importante tener estos espacios porque, bueno, a veces creemos que el periodismo deportivo, los deportes en sí son lo menos importante cuando tenemos una guerra en Europa, cuando tenemos un tema de inflación, que en México el tema de los feminicidios, la violencia que vivimos a cada día, pero también creemos que el periodismo deportivo también puede llegar a esa gente que a lo mejor busca, pues sí, dar el salto, a lo mejor que se conozca como deportista y que podamos ayudarlos a darles un impulso, sobre todo que la gente también se vea a los niños, eso siempre es como el ideal, ¿no? Ver que los niños puedan ver a estos deportistas que están en lo alto y que puedan aspirar a ello, ¿no? Entonces, creemos que el periodismo deportivo sí pueda ayudar un poco, ¿no? Porque el deporte también, seguramente lo habrán visto en todas las actividades que han hecho aquí en la UNAM estos días, que el deporte es una herramienta de cambio social. Entonces, se puede ayudar a una sociedad, se puede ayudar a un pueblo en particular. Entonces, eso es lo importante. Y quisiera, si tienen alguna duda, algún comentario, si nos quieren regañar, lo que quieran, aquí estamos atentos. No sé si por aquí en el teatro tengan una pregunta, nuestro amigo de azul, no sé. Si lo tienen, levanten la mano y les pasarán el micrófono o algo así. Espera. Porque también tengo que ver si nuestros amigos de aquí de comunicación y divulgación nos mandaron algunas preguntas, y si no nos mandaron algunas preguntas, yo nada más para que cerremos tranquilamente, solamente en menos de un minuto, las aspiraciones, o más bien, ¿cómo creen que se va a consumir el deporte? Si ahora mismo tenemos TikTok, ¿no? Todas estas redes que son fugaces, ¿cómo creen que se va a desarrollar en 5 años? Muy breve. Definitivamente la gente lo va a poder acceder a ello, ¿no? Y creo que aquí, para cerrar, digo justo esto que señalas, ¿no? Hay una gran responsabilidad. Es muy fácil pensar, el deporte tiene esta atracción, ¿no? O sea, es muy, muy lindo, muy, muy cercano, ¿no? Como señalaba hace rato. Pero también es complejo, es muy complejo, ¿no? El deporte está rodeado de un montón de cosas. Entonces, es una forma de acercar a la gente, ¿no? Es una forma de reunir, de unirnos,
pero también de exponer otros temas sociales políticos. La guerra de Ucrania tiene mucho que ver con el deporte, la guerra en Yemen tiene mucho que ver con el deporte y se puede analizar desde esas perspectivas, ¿no? El deporte nos permite acercarnos a otro tipo de cosas si lo utilizamos las metodologías correctas, ¿no? Y no dejarlo o disminuirlo como una actividad simple y llana que no tiene ninguna repercusión social o política, ¿no? Eso de que el deporte y la política no van de la mano es una de las grandes mentiras que han rodeado esta actividad y creo que es un buen momento para ir cambiándolo. Bien, comparto lo que acaba de señalar Otto. Si uno se remonta a ver una portada del esto cuando el Tibio Muñoz gana una medalla de oro, pues es un momento muy difícil para la sociedad mexicana por la represión que se vivió. Era muy reciente y el Estado necesitaba restaurar su imagen y el deporte lo utilizó precisamente para calmar un poco los ánimos. Y las medallas que se dieron en boxeo, lo mismo sucedió. Yo creo que aquí la vinculación precisamente del deporte, haciendo uso de una manera perversa el Estado para tratar de restaurar la imagen cuando reprimió y masacró a esa historia tan marcada que hasta la fecha sigue, ¿no? Y yo creo que esa portada, si la leemos, le hacemos una lectura como debe de ser, habla de muchísimas cosas, y aparte de las costumbres que tenemos en la sociedad mexicana, la parte social, porque pues ahí me llama la atención el Tibio. ¿Por qué el Tibio? Hay anécdotas, ¿no? El Tibio Muñoz, decía en la prensa algún periodista ahí medio irónico, satírico, que decía que porque su papá nació en Aguascalientes y su madre era originaria de Río Frío, entonces el producto fue Tibio. Y no, efectivamente no obedece su mote que le molestaba mucho a este personaje, obedece precisamente cuando era joven, era de mecha corta, era explosivo este hombre, no estaba en Unidad de Independencia ahí entrenando. Y para meterse en la piscina tenía que asearse primero, resulta que el agua estaba peruladísima, ¿no? Va a echarle pleito a los que se encargaban de dejar las cosas preparadas para que se pudiera bañar, ¿no? Pues al otro día se la pusieron hirviendo. Y sucedió lo mismo, fue armarles un lío. Y estos dice, pues se le va a poner el Tibio a este sujeto, cosa que nunca hasta la fecha no le ha gustado, porque es un término que tiene un sentido popular aquí en nuestro país, que se refiere a una persona que no le entra temerosa, miedosa y etcétera, ¿no? Y en una reciente entrevista que le hicieron sobre ese mote, pues efectivamente es esto. Y así encontramos una gran cantidad de cosas en esto, ¿no? Claro, pues es maravilloso y creo que podríamos seguir aquí charlando. No me llegó ninguna pregunta, así que pues, les agradecemos mucho el tiempo a nuestros ponentes, presenciales y a distancia, también a las personas que nos siguieron por aquí y también a los amigos que nos siguieron a través de las redes sociales de la UNAM y pues les agradecemos mucho y que tengan un buen sábado. Muchas gracias.